tiempo que vivimos, hermanos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Y yo le pido al Señor que también, porque yo puedo ofender a alguien, y yo le pido al Señor, ayúdame que me tengan paciencia los hermanos. Si el momento llega que los ofendo en una palabra o una forma o mala actitud, Señor, ayúdame con los hermanos que me tengan paciencia. Porque dice aquí, a los unos y a los otros en amor, no nomás con paciencia. Ok, voy a ser paciente, pero con amor. Eso es lo que habla el apóstol Pablo. Por eso es importante esta palabra, esta enseñanza, porque es para la iglesia, para nosotros, el cuerpo de Cristo. Y dice el verso 3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, cómo ha sido difícil para muchos hermanos estar en unidad. No nomás en la congregación, pero en las múltiples congregaciones. Hay hermanos en cada congregación, y yo he hablado con otros pastores de las congregaciones que estamos en este mismo ministerio, y hermanos me han dicho, oh hermano, ore por nosotros, porque hay problemas entre los hermanos aquí mismo. Y aquí la palabra de Dios dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso no permitir, hermanos, que el enemigo entre y nos quite esa unidad en el Espíritu de Dios. Hay que pelear, el Señor, ayúdame. Tengo que estar unido con mis hermanos en el Espíritu de Dios, porque en estos tiempos más que nunca el diablo va a estar haciendo su parte, y la carne también, para que perdamos esa unidad en el Espíritu. Va a hacer que los hermanos no nos queramos ver, va a hacer que los pastores no podemos vernos, no por razones que son moral, no, nomás porque así es. Yo no aguanto al hermano, no porque ha hecho nada mal conmigo, con otros, o moralmente está mal, no, nomás porque ya está en mí. No, hermanos, no hay que permitir que nuestra carne nos domine de esa forma. Pero si ya hay alguien que no está bien, pues ahí sí tenemos que poner un alto. Si hay un hermano o hermana que está mal moralmente delante de Dios, entonces sí, pues nosotros no vamos a ir, pues la Biblia nos dice que tenemos que estar unidos con ellos. No, no es así. Es donde entra el discernimiento de parte de Dios, de saber cómo caminar y con quién. Pero aquí habla de los que están en el mismo espíritu, con toda humildad y mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí nos habla, hermanos, el apóstol Pablo. Aquí en estos primeros capítulos, Pablo, el apóstol, explica la maravillosa del amor y la gracia divina que nos dio vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él explicaba, y nosotros entendemos, cuando todos estamos muertos en nuestra vida espiritual, en un tiempo, nosotros fuimos adoptados en la familia de nuestro Dios, y encontramos, usted y yo, en la iglesia, ¿qué encontramos? Aceptación, redención, perdón, sabiduría y una herencia eterna que está garantizada por medio de ¿qué, hermano? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros hemos encontrado eso en la iglesia como hijos de Dios. Y aquí el apóstol Pablo sigue aquí exhortando con sus palabras. Dice, y enseñando un Señor, una fe, un bautismo, para que no haya confusión de cómo debemos estar nosotros, la iglesia. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas, todos y por todos y en todos. Hermanos, está haciendo extenso esto, por eso les digo, este es un, así como dicen los teólogos, un documento doctrinal importantísimo del cristianismo, lo que habló aquí el apóstol Pablo en esta carta del libro de Efesios. Importantísimo, porque nosotros como cristianos, en el tiempo que estamos hoy y en este moderno tiempo, nosotros no siendo modernos, ¿verdad? Porque el cristianismo, la palabra de Dios no cambia, pero nosotros en este moderno tiempo que sabemos de cómo está la ciencia y cómo está el mundo y cómo estamos viviendo, aquí nos mantienen fundamentalmente puestos en la doctrina
que es correcta del comienzo del caminar y el evangelio del Señor Jesucristo al tiempo que nosotros vivimos hoy en día. Es el mismo, no ha cambiado, y por eso lo tenemos que repasar y recordarnos. Esto es algo que todos sabemos, pero tenemos que estar preparados para no nomás saberlo, también compartirlo. Por eso cuando uno dice, no, pues soy trinitario, algo, aquí dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí el apóstol Pablo lo aclara y hace singular ahora, no plural, ahora en lo singular, porque dice, pero a cada uno. Y nos recordamos en el tiempo que estábamos en la escuela, aprendimos qué es lo singular, qué es lo plural, qué es cómo nosotros aprendimos en la clase que para aprender cómo expresarnos y cómo escribir, y ahí los maestros nos empiezan a enseñar los verbos y todo eso, de aprender cómo se le dice en español, cuando esa clase de qué, cuando aprende eso. Gramática, lo que decía el hermano Efraín Singer. Me acuerdo de joven, él decía, es necesario para entender la palabra de Dios, necesita uno aprender la gramática. Y él la enseñaba, nuestro pastor anciano, y por eso pudimos entender. Por eso cuando uno dice, pues ¿cómo les explico? Aquí nos habla el apóstol Pablo, ahora hace singular. Primero está hablando en lo plural de la iglesia, pero aquí cuando ya cambia a verso 7, que dice, pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí ya empieza a hablar a cada individuo como miembro del cuerpo de Cristo, de la congregación. Aquí les empieza a hablar. Let's go in English a few verses so I won't get too far ahead and I won't forget what we're speaking on. Verse 4 for our English speakers, the ones that have a better understanding in English. Let's go to verse 1 and we'll read these few verses. This is the Apostle Paul here preaching to the people in Ephesus, and this is very documental of what he says here for our walk with the Lord as members of the Lord of Jesus Christ, as a church, that we form one church in Christ. It says, I therefore the prisoner of the Lord. So we see here right away how he expresses his position. I prisoner of the Lord, meaning that he's walking and he wants to do the best he can to serve the Lord. That's why he puts himself as the prisoner of the Lord. Beseech you that ye walk, what does it say? So important to understand, worthy of the vocation wherewith you are called. Vocación, vocation. Es como le mencionaba el hermano de su oficio. También nosotros, hermanos, ahora el oficio que uno trabaja como trabajo para lo económico, ahora en lo espiritual, la vocación, the vocation wherewith you're called. This is the vocation. A vocation is a job that you've been called to do. This is your vocation. When somebody studies and you go to high school, you go to college, you get a vocation. Meaning, what do you want to be? An accountant? You want to be this? You find a vocation that it interests you. You study it. That's what you feel you've been called for. A lot of people, I've been called to do this. I've been called to be a veterinarian. I've been called to do. That's a vocation. They feel a calling for it. And this is what the Apostle Paul, he's here expressing to the church. This is the vocation that you've been called. It says to walk worthy of what is a vocation? As a son or daughter of God. It says with all loneliness and meekness. What is loneliness? Means humbleness and meekness. With long suffering, meaning patience, forbearing one another, to be able to put up with each other, but with love. Not say, I can't stand this person anymore. No, to put up with each other. ¿Verdad? Porque unos dicen, ya no aguanto este hermano. No, dice con paciencia, con amor. In verse 3 it says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring meaning you work hard to keep that peace. You stretch out all that you have in your heart to make sure we got to keep the unity in the Spirit of the Lord. That bond of peace. We got to, with the brothers, because we're living in difficult times, we need it. We can't be without it. All this, what the Apostle Paul speaks here, is we can't serve God without this in our life. There's no way to serve the Lord if we don't do this.
¿verdad? Todo lo que aquí les habla y les exhorta el apóstol Pablo a la iglesia, hermanos, no podemos servir a Dios si no tenemos esto en nuestra vida. Estas instrucciones son fundamentales para la iglesia, para los hijos de Dios. Si esto en algo faltamos aquí, tenemos que, Señor, ayúdame, porque no podemos, así como dice, ser dignos, caminar digno de esa vocación si nos falta esto. No podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Where we are in verse 5, and it says here, he clarifies it so we have no, like some people might have some misunderstanding, but here it says, what is the vocation, what is the calling in one body and one spirit of the church, that we seek the Lord, we serve the Lord. This is our calling, that we seek the Lord and we walk the Lord. We're obedient, as it says in verse 5, one Lord, one faith, one baptism. In verse 6, one God and Father of all, who is above all and through all and you and all. So there doesn't come anybody between God and the church. ¿Verdad, hermanos? Cuando dice aquí, verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiere decir, no viene nadie, no hay un hombre que viene entre la iglesia y Dios. Y aquí está no hay el sacerdote o ¿cómo le dicen? El que maneja la iglesia de Roma. No me gusta esa palabra. Como decían allá, hermano, el Papa. No, aquí lo aclara, no hay nadie que viene entre Dios y sus hijos. Es Dios y sus hijos. No hay nada en medio. Aquí lo aclara el apóstol Pablo en verso 6. Here the apostle Paul, there's nobody in between. We don't need anybody. It's one God and our Father of all, who is above all and through all and in you all. Praise the Lord. What tremendous word of the God, of our God, that He gives us that power, that strength, that we know there's nobody else. All we need is our God. There's nobody else in the middle, and He's not only, how it says, who is above all and through all, but He is in you all, says the Apostle Paul. It's tremendous what the Apostle Paul was teaching here to the church, because he was telling them, this is how the church should seek the Lord. This is how the church must walk with the Lord. This is how the church must be obedient to God. He was giving them, these are instructions. It's a part of the doctrine, instructions of how we walk as a church. We all need this from the church. Let's continue. In verse 7, but unto every one of us is giving grace according to the measure of the gift of Christ. Meaning He gives us a job. The Lord gives us a job that is for us. As the people today decide, I want to be a lawyer, I want to be a veterinarian, I want to be a doctor, I want to do this, I want to be work in construction, I want to be a welder. Everybody feels like this is what's right for me. But what is the Apostle Paul? He makes it and he tells the people, God has called you for one job as children of God, to serve Him. And He gives the instructions. So we've been called as a job to be children of God. This is our calling. And this is what it says here. He's given us a gift of Christ. In verse 8 says, wherefore He said, when He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts unto men. Meaning He gave us all a calling as children of God, as what we were going to do here while we're on earth. And it says, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers. So He divided up all the jobs according to the grace, according to the measure of the gift of Christ, as the Word of God says to all. ¿Verdad? Aquí en verso 11 dice, hermanos, ¿qué dice? O 10, dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y verso 11, aquí esta porción donde hay muchos hermanos que no se equivocan, pero no entienden bien esta porción. Como dije, creen que el pastor o el apóstol o el evangelista, ellos son los que tienen que hacer el trabajo. Y aquí lo aclara el apóstol Pablo. Y lo vemos verso 11, que dice, y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros, ¿qué dice? Maestros. Pero aquí, este es el trabajo para esos, lo aclara el Señor. ¿Qué es el trabajo del apóstol? ¿Qué es el trabajo del profeta? ¿Qué es el trabajo del evangelista? ¿O qué es el trabajo del pastor o maestro? ¿Es para que hagan todo? No, aquí lo aclara el apóstol Pablo. ¿Qué es el trabajo de estos hombres que escogió para esos trabajos? Dice el verso 12, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Wow. Qué tremendo la explicación que les dio el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo, hermanos? Quiere decir que el que Dios puso para apóstol o profeta o maestro o pastor, eso los puso, ¿qué dice? Para instruir a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que los miembros sean, ¿qué? ¿Qué dice el verso 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra. ¿Qué quiere decir la obra? El trabajo del ministerio. Entonces, cuando hay hermanos que piensan, no, pues el que tiene el trabajo, pues es el pastor o el ministro o el maestro o los que ha puesto Dios. Ellos, no, aquí claramente dice lo contrario el apóstol Pablo. Dice, los que tienen el trabajo, dice, son la iglesia. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Nadie se está confundiendo. Espero que nadie se esté confundiendo. O espero que no sea la primera vez que escuchan. Van a decir, hermano, yo nunca he escuchado esto. Van a decir, ¿dónde saca estas ideas? No, pues aquí mismo lo dice. Porque yo sé que hay hermanos que me han dicho que no entienden esta porción. Y dicen, no, pues el Señor llamó a pastores, ministros que ellos hagan. Sí, los llamó. Y aquí dice, ¿para qué los llamó? Dice, Él mismo, hablando de Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, los llamó como apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos, quiere decir que todos los hijos de Dios son, el Señor los puso, nos dio pastores, así como nos dio nuestro pastor anciano y a otros pastores que Dios nos dio para prepararnos, para perfeccionarnos, para que usted y yo, hermanos, seamos los que llevamos el trabajo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Él mismo constituyó, y dice verso 2, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué, hermanos? Para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, para que la iglesia crezca espiritualmente. ¿A quién? Por eso cuando ayer que estamos ahí, el hermano Dani mencionó que cuando hacía el hermano hace muchos años, ¿verdad? Hacía los seminarios y iban los hombres ahí, hermanos que querían aprender y estaban horas y horas y horas escuchándolo. ¿Para qué, hermanos? Nomás para que estén ahí, ok, ya escuché. No, para que lo que ellos recibieron, cuando salgan, a trabajar, a poner por obra lo que se les había enseñado. Y ese es el trabajo de los pastores, de los ministros hoy en día, igual que aquí el apóstol Pablo, es de trabajar con los que quieren escuchar, prepararnos. Por eso digo, hermanos, hoy en este tiempo que vivimos, con más razón necesitamos escuchar la voz de Dios y decir, Señor, ayúdame porque algo tengo que hacer para la obra de Cristo, para que crezca la obra, para la edificación, porque cuando se llama la edificación, quiere decir crecer, subir espiritualmente, la edificación de la obra de Dios que es la iglesia. Y así nos ha llamado todos el Señor, para que todos nosotros, trabajando juntos, podamos nosotros hacer que crezca la obra. Todos. Por eso es importante, no podemos decir, oh, nomás los pastores ministros son los importantes porque ellos son los que hacen. No, cada miembro de la iglesia de Dios es importante. Sea hermano, joven, mayor, todos tienen su lugar en la iglesia y el trabajo que Dios les ha encomendado. Aquí, ¿qué dice? El oficio. Que seamos, como dice aquí, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos fuimos llamados para esta vocación como hijos de Dios. Pero no nomás para guardarlo, hermanos, para trabajarlo. Yo les pregunto a usted, si usted tiene un hijo que va a la escuela y le dice, mamá o papá, yo voy a ir a estudiar esto, quiero ser doctor, o quiero ser mecánico, o quiero ser algo, y usted dice, ok, yo te voy a apoyar, hijo, yo te voy a pagar los estudios, yo voy a esforzarme para que vayas a la escuela, tú no te preocupes, tú nomás estudia porque tú quieres, y dígale que pase 3, 4, 5, 6 años y termina el estudio su hijo o su hija
y ya soy, gradué de doctor, me recibí de doctor. Y ya cuando viene con usted unos meses después que graduó y es doctor, lo titularon y todo, pues ¿sabe qué, papá? Siempre no, mejor me gusta ir a cortar árboles. ¿Usted qué va a pensar? ¿Se va a poner bien feliz? Oh, qué bueno, hijo, qué bien escogiste. ¿Qué va a decir uno de sus hijos que lo titularon de doctor y luego quiere ir a recoger ramas y hierbas? No, me parece que me gusta mejor esto. ¿Usted va a estar bien alegre? No creo. Entonces van a decir, hijo o hija, pues por eso tú dijiste, esto es lo que tú sentiste, que fuiste llamado, y por eso hicimos todo el esfuerzo para que tú llegues y tengas tu título y trabajes en lo que tú estudiaste. Y todo lo que invertimos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, yo trabajando muchas horas para que tú estudies, y ahora pues nomás quieres ir y va a decir el papá, y cuando te dije que cortes el zacate y tires la basura, no podías, y ahora quieres ir a hacer eso. Pues los papás no van a estar muy felices, porque nosotros decimos, no, pues esto es mi llamamiento. Y nosotros como hijos de Dios, que nuestra vocación, que Dios nos ha llamado, si estamos en el camino del Señor, hermano, hoy, porque Dios nos ha llamado. No porque yo encontré a Dios, como unas personas, es que por fin encontré a Dios. Así me han dicho unas personas. En inglés se dice más, casi en español no se usa ese término. Pero I found God. Pero el que nos encontró a nosotros es Dios. Y Él es el que nos sacó en la situación, condición que estábamos, nos dio en la miseria y dijo, voy a tener misericordia, por mi gracia, voy a sacarlos y traerlos al camino correcto. Entonces Dios nos ha llamado. Entonces al final de todo, termina el tiempo, vamos a decir, pues siempre no era lo que yo pensaba. Pues esto siempre todo cambió, pues no me gustó como es, no me gustó la iglesia, no me gustó que hablan mucho, que el pastor habla demasiado, y no me gustó que los cantos, y no me gustó cómo oran, y no me gusta de cómo hacen, y no me gusta el horario, y pues uno puede sacar mil excusas si queremos, ¿verdad? De algo que no nos gusta. Pero esto nos ha llamado el Señor, hermano. Entonces en estos últimos tiempos, más que nunca, ya sabiendo el tiempo que vivimos, ahora sí, con más ánimo, con más fuerzas, con más ganas, Señor, ayúdame más para sí llegar a terminar esta carrera, porque pues ya estamos viendo en el tiempo que vivimos. Y aquí el apóstol Pablo les habla, y vamos a terminar, que ya se nos acaba el tiempo en esta tarde. Vamos a terminar de leer aquí, yo creo, vamos a acabar para el verso 16 en esta tarde. Dice verso 12, let's finish here in verse 12 and forward. Verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice todos, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí entendemos qué es eso, hermano? Usted y yo, los que hemos tenido hijos, también yo creo mi mamá va a decir lo mismo de mí, si le preguntan cuando estaba chiquito uno, ¿verdad? Quiero una paleta. Y ya mi mamá me daba, ok, ¿quieres la paleta? No, siempre no. Pues ¿qué no cabe decir que quieres paleta? No, ahora quiero unas papitas. Ya no quiero no, pues así están los niños, cambian en un momento. Quiero ir al parque, vamos al parque. No, siempre no, quiero ver la tele. Así son los niños, ¿verdad? Quiero cereal, ¿quieres cereal? Sí, aquí está el cereal. No quiero cereal, ahora mejor quiero una hamburguesa. Nadie se ponga con hambre ahorita. Empezar, hermano, ya me está dando hambre. Ya es hora. Pero aquí dice, no seamos como niños frutales. ¿Qué decir? No estemos cambiando. Ahora sí quiero servir al Señor. No, ahora ya no. Ahora sí voy a entrar. No, siempre no. Ahora hay que orar. No tengo ganas de orar. Eso es lo que dice el Señor. Que no seamos como niños. No, sí, Señor, sí, Señor, ayúdame, yo te voy a servir. Así como muchos han dicho, sí, ahora sí, Señor, ahora sí. Y a mí me da tristeza cuando he oído eso de hermanos. A mí me lo han dicho, hermano, ore por mí porque ahora sí le voy a entrar. Y yo le he dicho a uno de hermano, mejor no digas eso, porque yo aprendí eso. Cuando yo le decía eso a mi padre, cuando yo era joven, era un chamaco, papá, ahora sí voy a hacer este trabajo y voy a entrarle con ganas. Y él me decía, no me digas lo que va a hacer, nomás hazlo, y cuando lo haces yo lo voy a ver, no me tienes que decir. Y yo pues me sentía desanimado, y ok, papá, pues ya no voy a decir nada mejor.
Yo esperaba que mi papá iba, oh, mi hijo, ay, sí, qué bueno, levanta. No, que mi papá, ya oí eso 1000 veces, iba a decir. Ya oí de todos tus hermanos lo mismo, también me decían, ahora sí. No, mi papá, no me tienes que decir. Yo me sentí todo cuando me dijo eso una vez. Ah, sí, papá, ahora sí le voy a entrar, ahora sí. No me digas, tú nomás hazlo. Cuando lo haces, yo lo voy a ver y ya voy a saber. Oh, ok, pues ya animó, ya después ya no le diga a mi papá. ¿Por qué? Porque es como ser niños fluctuantes. No, ahora sí, papá. Y le decimos al Señor, ahora sí, vamos a ponernos. Dios no quiere oír eso. Él nomás quiere, ponte en serio, camina como es lo que te he llamado a hacer y adelante, yo te voy a ayudar. Y no, hoy sí, mañana no. Y es triste porque vemos hermanos que también han dicho lo mismo. Y después los vemos, un rato están bien animados, después, ¿dónde andan? Es triste ver en nuestros hermanos que así vivan su vida espiritual, porque no estamos, cuando antes quizás había tiempo que todavía dice, ay, todavía queda tiempo. No, ya no queda tiempo, hermanos. Estamos viendo en el tiempo que vivimos. Nosotros sabemos que el día de mañana puede ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe, la palabra de usted y yo la conocemos, que la palabra de Dios nos dice, nadie sabe el tiempo de Dios, solo Dios. Puede ser mañana o puede ser en 1000 años, solo Dios sabe, pero yo estoy seguro por lo que vemos hoy en día, no va a ser en 1000 años, por lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en este mundo. Sabemos que el tiempo del Señor es pronto, porque a unos, como unos dicen, no, ya he oído eso muchas veces, hermano, que me han dicho, el Señor viene pronto, y pues ¿dónde está? No, sí vemos las señales hoy en día, y vemos su palabra, y sabemos que es real lo que dice el Señor, y lo creemos. Y dice, seguimos para terminar aquí, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cómo vemos hoy eso en el mundo, hermanos? Así está la gente llevada en el mundo. Uy, ni hablar. ¿Cómo están en la política ahorita? Están los grupos de los republicanos, está el grupo de los demócratas, está el grupo de los independientes, y todos están peleando, que así, que así están. Y unos, un día, pues antes yo era republicano y ahora soy demócrata. No, pues yo antes era demócrata y ahora soy republicano, porque las cosas, y así anda el mundo. Pero ese es el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios, dice aquí, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de los hombres, para que engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Y es lo que estamos en el tiempo viviendo. Porque hay mucho, hoy en día, mucho hombre que se ha levantado para decir que ellos tienen la doctrina correcta. Y se están ganando miles y millones de personas. Dice verso 16, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So we see here the word of God. We go back to English of what the Apostle Paul called, some for pastors, some for evangelists, some for teachers, some for prophets, some for apostles, but for what? For the perfecting of the saints, meaning that they should be teachers, and that the saints, which are referred to here in verse 12, are the members of the church, that for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, meaning everybody in the church has a job to do. Todos en la iglesia tienen trabajo que hacer. It says to win. To win is the job. How long? A week, a month, ¿verdad? Unos pueden decir, pues ¿cuánto va a durar esto, hermano? ¿Cuánto vamos a estar en esto? ¿Qué usted dice si alguien le dice eso? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a servir? ¿Usted qué va a decir? Pues hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es de toda la vida. No es pues hasta que se mejore la situación, o hasta que todos los hermanos se pongan contentos, o hasta que haya, no, hasta que venga. Y la palabra de Dios dice en este verso, dice en verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta entonces, esto es lo que tenemos que hacer la iglesia. Todo lo que le hablaba el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, todo esto, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, todavía queda.
muchos que no han llegado. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Till when? How long do we continue to seek the Lord? How long are we going to serve? How long are we going to do what the Lord calls us to do and be obedient to the Word? The Word of God says here in verse 13, it says, till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. When is that time going to be? When the Lord Jesus Christ returns in His glory. That's when that's going to be. Not before that. But in that moment, when the Lord comes, it's going to complete the time. That's why it says here, till we all come in unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. In verse 4 says, 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, meaning that we don't make correct decisions, and carried about with every wind of doctrine. Why does it say? Because we see, it connects this to children, because we see this in young people today. And not to speaking about any of the young people who are here today, not to say that the young people here are that, but a lot of young people are that way. One day they're into one fad and the other. What does everybody know what a fad is? What's another word for that? What is it? A trend. Yeah, that's more of a more newer word. Fad is more older people. From when I was young. Trend, and a lot of young people are into certain trends nowadays. Oh, they're into this trend. Right now, we're all playing this certain video game. Everybody plays the same video game all around the world. And then, oh, okay, now we're on to this video game. Or dressing a certain way. These are the pants that everybody has to wear to school. Everybody goes, all the young guys, they wear the same pair of pants. It's like they all go to the same store. They all have the same pair of pants. And now today I see so many young people, these big, huge pants. The young people, they weigh like 100 pounds. And they have pants like if they're 300 pounds. They have these big, huge pants, like this one little young kid in the pants, big, huge pair of pants, big, huge shirts. And does everybody remember when the trend was not too long ago? Everybody was in hoodies. All the young people, all hoodies everywhere, hoodies. Everybody had to have a hoodie. That was the trend. And then as soon as that was, get rid of the trend. And this is what the Apostle Paul says here for the church. That the church is not moved by trends. Everybody's going this way, let's go this way. Everybody's going that way, let's go that way. Everybody has the same cell phone, I gotta have the same cell phone. Today, everybody wants an iPhone. I want an iPhone. Everybody, the whole world wants an iPhone. iPhone, because it's a trend. But imagine something else comes up. Oh, throw the iPhone away. Mom, I just paid $1,000 for it. I don't want that. I want the other. Everybody's using this now. That's the way a lot of young people. Not saying that any young people here are like that. I'm saying even young people and older people do the same thing. But this is what the Word of God speaks about, that the church isn't this way. The church is put into the Word of God, and we continue. Because we can't be moving. We can't be fluctuating from one and then, today yes, tomorrow no. No, we have to be firm in what the Lord has taught us. This is what we're going to continue to do, and this is what it says here. This is what the Apostle Paul was speaking to the church. And more in the time we are today, we have to be obedient. It says that we henceforth be no more children, tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine by the slay of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. This is what the Apostle Paul was telling them. And we see the same today in this time that we're living in. But speaking the truth in love may grow up into him all in all these things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Qué tremendo que dice, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué tremendo, como el apóstol Pablo, el Señor le dio esta palabra para edificar a los hermanos, para preparar, para que sepan su lugar en la iglesia. Y mi lugar en mi trabajo no es nomás para mí. El trabajo que yo hago en la iglesia es para que otros crezcan espiritualmente, y el trabajo del otro hermano que también creció espiritualmente es para que ese también, su trabajo, ayude a otros a crecer espiritualmente. Así trabajando conjunto como un equipo para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. En ese tiempo estamos viviendo, hermanos, cuando más necesitamos esto, con la ayuda de Dios, más. Y así el apóstol Pablo menciona que este misterio que el Señor nos ha revelado, y ahora ha revelado a muchos, gracias a Dios, y a los gentiles que han aceptado, como nosotros, que hemos aceptado al Señor Jesucristo,
como nuestros salvadores, que también somos y son los miembros de la iglesia, coherederos del mismo cuerpo de Cristo. Porque nos recordamos, nosotros no somos de una religión que dice, nosotros somos los únicos. Si no estás en nosotros, oh no, ya está. No, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. De los que creen en la verdad, en la doctrina original, la palabra como es, que no manipulan la palabra, que no la cambian, la transforman o la interpretan a su forma. No, también tenemos nuestros hermanos en muchos lugares. Y aún unos que no se han convertido, no han llegado al pleno conocimiento de la palabra del Señor, allá donde está nuestro hermano pastor, allá hablándoles de la doctrina correcta, ahí también va a haber unos, con la ayuda de Dios, que también van a entender y también van a aceptar y van a seguir, así como usted y yo hemos entendido, también van a aceptar la palabra de Dios y van a entregarse su vida a la unicidad del Señor Jesucristo, así como nosotros, también allá en esos lugares. Pero ahorita es el tiempo donde ya sabemos, estamos más cerca a la venida del Señor Jesucristo que nunca en la historia de este mundo. Más cerca que nunca. Por eso la iglesia, por lo tanto, está formada y nosotros hablamos de personas, de hijos de Dios que han recibido la salvación, como hemos leído, de nuestro Señor Jesucristo, sin importar el origen, lo étnico, lo cultural. Allá está nuestro hermano en Sudáfrica, no porque son allá, oh, no forman parte, no, también ellos. Si Dios los ha llamado, también forman parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque el Señor no nos habló, no, nomás a los de Michoacán, no, nomás a los de Sinaloa, no, nomás a los de Tijuana, de Baja California, son los que... Dios no nos ha distinguido y, oh, van a decir, no, y yo, hermano, menciona, yo vengo de Chihuahua y también nos ha llamado allá, no, a todos. Porque no distinguimos de nuestra cultura, lo étnico, de que es... Nos ha llamado a todos por su amor, por su gracia, que formemos parte del cuerpo de Cristo. Y más que nunca, hermanos, en este tiempo que vivimos, pues que Dios nos ayude. Y aquí lo que leímos es muy tremendo. Nos habla de lo que creemos, nuestras creencias, las maravillosas obras por nuestro Señor Jesucristo que ha hecho por nosotros, el Señor. Es que entendemos que en Él, en el Señor, y solo en Él está todo el universo. Dios nos ha dejado claramente su palabra, como debe funcionar la iglesia. Así debe funcionar, así como el apóstol Pablo aquí le habló a la iglesia en Éfeso y se los aclaró punto por punto. También Dios nos ha hablado a nosotros, gracias a Dios. Su palabra es clara, hermana. No hay fluctuación en la palabra no, es clara. Cómo debe funcionar la iglesia, cómo nosotros debemos caminar. Dios ha hecho esto maravilloso, todo en su gracia tan abundante que podemos decir, ¿verdad? La gracia de Dios, que no tenemos otra opción. Yo no sé usted qué dice, yo pienso que va a decir lo mismo. No hay otra opción más el camino del Señor Jesucristo. Eso es porque en el mundo siempre todo el mundo está buscando qué son mis opciones. Todos. En el trabajo, en el estudio, en la vida, si uno se quiere casar, pues ¿qué son mis opciones? ¿Con quién será? No, en el Señor hay una opción, es Dios. No hay otra. Dios nos ha dado para escogerlo a Él. Por eso nos ha dado la libertad. Y eso lo entendemos claramente. La libertad es que, hermanos, Dios nos ha dado libertad ¿para qué? ¿Para que hagamos como queremos? No, es para escogerlo a Él. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Escoger nuestro Dios y servirle a Él. Y así el apóstol Pablo lo hace muy claro aquí en su palabra de la iglesia en Éfeso, que no tenemos otra opción sino obedecerlo y vivir de acuerdo, ¿qué dicen? A los estándares, como dicen cuando van y hacen un trabajo en inglés, standards. We have high standards here of how the job has to be done. No sé si les han dicho a alguien una vez en su trabajo, tenemos estándares que el trabajo tiene que ser así, de esta forma. Esa es la calidad de trabajo que esperamos. Ponen sus estándares, un trabajo, y así esperan de uno, exigen a uno que así haga su trabajo, que así cumpla el trabajo. ¿Y el Señor qué, hermanos? Pues con más razón, también el Señor ha puesto, y lo leemos aquí el apóstol Pablo que lo aclaró, el Señor ha puesto estándares cómo quiere que su iglesia camine y cómo seamos obedientes. Y es lo que le pedimos al Señor, que Dios nos ayude. Y nosotros que preguntarnos, mirarnos en el espejo y decir, yo me digo, ¿cuál es mi función mía en la iglesia? Yo me pregunto,
Señor, ayúdame. ¿Cuál es mi función? Si no he entendido todavía, Señor, enséñame. What is your function as a child of God, as a son of God, as a daughter of God? We have to look in the mirror and we have to say it because we've all been called as children of God. So we have to look in the mirror and tell ourselves or ask ourselves, what is your function? What is your function? Because the Word of God, as the Apostle Paul said here to the church in Ephesus, he says everybody has a function. Everybody, every one of the children of God, every man, every woman, young person, older person, it doesn't matter. We all have a function according to the will of the Lord, according to His God. You have a function when you're young, you have a function when you get older, you have a function when you keep getting older, but there's still a function of what we're to do. And we go through and ask the Lord, Lord, show me what is my function. What have I been called? What is my calling? What should I do? But we all know the main important thing is that we have been called. Y eso es lo que no olvidamos, hermanos, que es lo principal, que sí hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Eso tenemos por claro y que nunca se nos olvide en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos olvidemos que Dios sí nos ha llamado para ser hijos de Dios y servirlo con todo nuestro corazón, así como la palabra de Dios nos ha enseñado, con esa humildad. ¿Y quién puede decir, Señor, así como el canto que cantan tanto, dame, Dios mío, humillación? Yo le digo al Señor, dame, Dios mío, humillación. Enséñame la humildad que necesito tener en mi corazón, en mi vida, porque las fallas y los defectos son muchos, pero el Señor es más grande que las fallas y defectos, y Él nos ayuda a poder llegar a la estatura de un hombre, un varón perfecto, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios los bendiga en esta tarde. Aquí termino. Que Dios nos ayude en este tiempo que vimos, que podamos nosotros recibir de lo que Dios tiene para nosotros. Quería decirle a mi hermano Elías que nos diga unas palabras de lo que hoy que tuvo él la oportunidad de estar con los hermanos. Nomás algo que pase. Y también si alguien tiene petición, hermanos, prepárese. Hermanos, Dios les bendiga. God bless, brothers. Pues otra vez muy contento de estar aquí en la casa de Dios. I'm very happy to be here once again in the house of the Lord. Pues gracias a Dios hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de estar ahí con los hermanos en San Marcos. Thanks to the Lord, we had one more time the privilege to be with our brothers there in the church in San Marcos. Y me acompañó mi papá, gracias a Dios que pudimos estar ahí. And my father also accompanied me, and we were able to be there. Y pues gracias a Dios ahí que el Señor movió al hermano Daniel Pérez para darnos ahí un mensaje. And the Lord moved our brother Daniel Perez to give us the message. Y el mensaje pues conectándolo un poco con lo que habló ayer. And the message, he connected it somewhat with what he spoke about yesterday. Pero esta vez habló un poco acerca de Sansón. And this time he spoke a little about Samson. Y de cómo hoy en día debemos de estar bien alertas, And how today, in the time we're living, we should be on alert. ¿verdad? Porque así como mencionaba el hermano David, As Brother David mentioned, de que podamos venir aquí, ¿verdad? Y pensar que estamos haciendo todo lo que es de agrado a Dios, como venir a la iglesia, cantar, leer, and as we can think, as we come to church, we can think that we're doing everything to gratify the Lord, like singing, reading, praying. pero en verdad eso es de agrado a Dios. And we have to ask, is that really gratifying the Lord? ¿Cómo lo estamos haciendo de modo que sea de agrado a Dios? That the form that we're doing it, that it should be of gratification to God. Nos mencionaba el hermano Dani Pérez que había 3 o 4 cosas que Sansón comenzó a descuidar. And Brother Danny Perez mentioned to us about Samson that there was 3 or 4 things that he became careless in Samson. Y como cada una de esas cosas le trajo una consecuencia. And how each of those flaws that he had brought consequences. Mencionaba de que Sansón ya se había impuesto, ¿verdad?, de hacer las cosas nada más por hacerlas. And how Samson had decided to just to do the things as he wanted to. Que mencionaba la escritura de que dice Sansón, no, pues cuando vengan los enemigos, dice que pensaba en su mente, otra vez me levantaré y voy a pelear contra ellos y me voy a escapar. And he mentioned a scripture where it speaks about when Samson would say, as the enemy return again, I will
rise once again and go against them, and I would defeat them. Pero algo muy importante allí que descuidó Sansón, de que dice la escritura, de que el Señor se había apartado de él. And one of the things so important that mentioned of Samson, that he was careless and that the Lord has separated from him. Entonces en ese aspecto, ¿verdad? Tener cuidado de que no perdamos lo más importante, que es servir al Señor como Él es digno de ser servido, servirlo de todo corazón. And the important thing to understand is that we should serve the Lord as the Lord should be served, with honor and praise. Que no descuidemos, ¿verdad? De no solo venir a la iglesia, no solo cantar alabanzas, pero que tengamos un propósito del por qué y para quién lo estamos haciendo. That we should not only come to church to sing and to read, but to also understand why we're here. Our purpose is to serve the Lord. Mencionaba pues el hermano de que una de las cosas que los enemigos de Sansón le hicieron primero, que eran los filisteos, le sacaron sus ojos. He mentioned also one of the things that the enemy of the Philistines of Samson, they took out his eyes. Entonces explicaba el hermano, ¿verdad? De que quitó sus ojos el enemigo primeramente para que él ya no tuviera visión, ya no tuviera entendimiento. And he explained, the brother explained that why was it that they took out his eyes, so he would not have vision, so he would not have understanding. Y así igual, ¿verdad? El enemigo nos puede quitar esa visión, ese entendimiento. And the same, our enemy can do the same to us and take away our vision, our understanding. Entonces debemos estar alertas, ¿verdad? Para saber discernir qué es lo que estamos haciendo y cuando ya lo estamos haciendo solo por hacerlo. So we should also be on alert, so we may be able to discern of what we're doing and to do the things correctly. Para que así el enemigo no nos quite nuestra vista, no nos lleven cautivos. So that our enemy could not take away our vision and take us captive. Estar alertas, en verdad servir a Dios, Should be on alert so we can sincerely serve God. viendo las cosas que estamos viendo ahorita, cosas que nunca se habían visto antes. Me digan lo que está pasando en Israel. Seeing all the things that we see today that we had never seen before, especially what we see in Israel. ¿Verdad? Que todo lo hagamos con un propósito para servir a Dios. That all we do it in the purpose to serve God. Y como lo que se nos enseñó hoy, que no nada más para recibir nosotros, sino también para ministrar a los demás, servir a los demás. And as we heard today, not only to serve ourselves, but to serve others. ¿Verdad? De esa forma, si vemos a alguien que ya perdió de vista o no tiene meta hacia dónde va, So if we see somebody who has lost vision or doesn't have a goal as to where they're going, poderles recordar, we could remind them, ¿verdad? Enfócate en la meta, ¿verdad? De servir al Señor, de llegar hacia el Señor. to focus on the goals of serving the Lord, of reaching the Lord. Queda poco tiempo, In short time, ¿verdad? Y en el tiempo que el Señor nos permita, que podamos servirle a Él como sirviendo a los demás, in the short time, the time God has given us, that we can serve God in serving others. ministrándoles también, ¿verdad? Del amor del Señor, y así como Sansón tenía esas cadenas, también reventar esas cadenas. Sharing the gospel that we've been taught, and also what happened with Samson of breaking those chains. Queda que no tengamos esa visión de túnel como ya a muchos les ha pasado, That we should not have that vision as a tunnel vision, as some of our brothers has happened. ¿verdad? De que ya no tienen visión para ver las necesidades de los demás, That they don't have vision anymore to see the needs of others. ya no tienen visión para servir a los demás, They no longer have vision to serve others. ¿verdad? Y que el Señor pues nos permita entender en qué tiempo estamos viviendo That the Lord may permit us to understand it in the time we're living. y que podamos estar alertas. And we should be on alert. Dios los bendiga, hermanos. God bless you. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y un día nuestro hermano Elías, gracias a Dios que nuestros hermanos pudieron estar y compartir eso con nosotros. Qué importante es, hermanos, qué importante es estar en alerta. Que Dios nos ayude en ese tiempo. Hermanos, no sé si alguien tenía una petición esta tarde para orar antes que oremos y nos despidamos. Amén, hermano. Me das para